Hola amigos, bienvenidos a Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Mi nombre es Claudio Vergara y me es grato estar acompañándoles frente a sus televisores en este importantísimo magazine del canal Enlace Televisión. Se emite, por supuesto, de lunes a domingo por este importante canal de nuestra ciudad. En esta oportunidad los estoy acompañando desde las instalaciones de la Fundación AMDIS, Asociación para el Magdalena Medio de la Discapacidad en nuestra ciudad, acompañado también de su directora Marta Janet Torres, quien muy complacida aceptó la invitación para hablar de la discapacidad de nuestra ciudad. Bienvenida, doctora Marta Janet, a Violencia Intrafamiliar. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia de este gran programa. Nosotros encantados de que estén en la Casa de la Discapacidad en Barrancabermeja, pero también la Casa de la Inclusión. Muchas gracias por hacer esta introducción y por supuesto aceptar nuestra invitación a este importante programa y de sentirnos nosotros acogidos en, como usted muy bien lo mencionaba, la Casa de la Discapacidad y la de Inclusión en Barrancabermeja. Doctora Marta Janet, es indiscutible que la discapacidad es un tema transversal en todas las ciudades de nuestro país y Barrancabermeja pues no es la excepción de ello. Somos, según la base de datos que ustedes contienen, somos más de 10.000 personas en situación de discapacidad de cualquier índole en nuestra ciudad. ¿Cuántos no serán en nuestra región? Pero hablemos un poco de ese contexto, cómo somos esa población en situación de discapacidad, esa caracterización que ustedes muy juiciosamente han hecho en esta Fundación AMDIS. Bueno, sí, efectivamente Barrancabermeja cuenta en su base de datos con 10.617 personas en situación de discapacidad. Esta base de datos es un registro de caracterización que está sobre una plataforma que maneja el Ministerio de Protección Social a nivel nacional en Colombia, y AMDIS en la ciudad es una unidad generadora de datos, así como existen otras dentro de la municipalidad. Este registro de caracterización tiene unos elementos, alrededor de son 104 preguntas, y obviamente nos permite hacer una caracterización más georreferenciada de la población y de las características especiales que tiene nuestra población. Por eso es importante que aquí dentro de este ejercicio podemos destacar los problemas que tenemos en materia de salud, los problemas que tenemos en materia de educación, los temas de accesibilidad, los temas de inclusión laboral. Entonces podríamos estar pensando que Barrancabermeja es un territorio de colombiano, y en Santander donde ocupa el segundo lugar la discapacidad en este sentido. Somos un municipio que ha tenido por hechos de violencia, por hechos del mismo conflicto político-social de nuestra región. Tenemos muchas personas en condición de discapacidad, pero también otros que se están generando. Por ejemplo, los accidentes de tránsito están arrojando el mayor número, el porcentaje más alto en materia de personas con discapacidad. Hablar de contexto en Barrancabermeja de discapacidad es obviamente necesario tener que hablar del tema de salud. Este es un tema, un componente que es vital. Pensaría que cuando la discapacidad sale del contexto, es importante desde el contexto de salud, porque nuestro municipio en nivel de atención de salud es nivel 1, y resulta que todos los procesos de rehabilitación están a partir del nivel 2 y a partir del nivel 3. Entonces, la primera dificultad que tienen las personas en condición de discapacidad de nuestro municipio es el hecho de no poder contar con un proceso de rehabilitación desde la oferta municipal que la debe ofrecer la red pública de salud, que es centros de salud y puestos de salud. Ellos no tienen esa posibilidad de podernos hacer una intervención. Entonces, de ahí ya está el problema más complicado, porque si bien se entiende que cuando una persona en condición de discapacidad, lo que primero se tiene que hacer para poder generar unas fortalezas y un desarrollo del colectivo es que ella logre hacer un proceso de intervención en salud que le logre mitigar o salir de esa situación. Entonces, si no tenemos una salud adecuada, pues específicamente lo que vamos a tener es que los problemas de discapacidad van a continuar generación, en las épocas, en la edad de la persona, se van a ver hasta posteriormente en su vida adulta con el mismo tipo de discapacidad, sin ninguna superación, porque no se ha podido hacer un proceso de intervención. Eso en materia de salud. Continuamos con el problema de educación. El problema de educación también es
de las situaciones más complejas, porque finalmente cuando la ley, la resolución 366 acaba con la educación especial, entonces sencillamente a qué se vio abordado, que se empezó a hablar del sistema regular de educación, donde todos debían ser incluidos. La inclusión educativa, correcto. Efectivamente, pero entonces no se han hecho los ajustes pertinentes en Colombia y a nivel departamental ni municipal. En la docencia, por ejemplo. Efectivamente, para poder tener todos los elementos que requiere la educación inclusiva. La educación inclusiva habla de 4 aspectos importantes. Uno, que es el tema de infraestructura educativa. Ver que las instalaciones de la institución educativa, sus baños, sus salones, sean accesibles. Un factor. Segundo, el proceso académico de formación de los docentes, que debe ser un proceso donde se permita que el docente adquiera unas habilidades, unas destrezas, unas pedagogías, unas metodologías para poder hacer procesos de inclusión efectivos. 3, la comunidad educativa debe ser también formada en el hecho de hacer el ejercicio de inclusión. Hoy día, con el tema del bullying en las instituciones educativas, es mucho más fuerte para personas en situación de discapacidad. Y 4, el tema de inclusión con las familias. Las familias debemos entender que la persona en situación de discapacidad que está en un aula regular es igual de responsable al chico que no tiene discapacidad. Si hoy amaneció lloviendo, entonces mi hijo que está en situación de discapacidad no va a la institución porque está lloviendo. Entonces, efectivamente, así no creamos parámetros de conducta ni creamos el hecho de que seamos iguales, tratados de la misma manera. O sea, hay una discriminación positiva en la que debemos hablar, pero finalmente lo que los padres deben entender es que debemos asumir roles y asumir responsabilidades en las mismas categorías. Entonces, este es el sistema educativo municipal de Barranca Bermeja, donde se atiende un grupo importante. Creo que hay alrededor de 860 personas vinculadas dentro de los sistemas educativos en la municipalidad, y que efectivamente se han hecho esfuerzos, pero que falta hacer mucho más esfuerzos para que finalmente esa inclusión sea real. Mire, ustedes, esa radiografía tan precisa que nos hace la doctora Marta Yanet Torres, abogada y directora de AMDIS en Barranca Bermeja, es prácticamente un panorama desalentador en cuanto a que no se ha vinculado todos los ejes y todas las fuerzas vivas de la ciudad para que la inclusión tanto social, académica, laboral se dé. Yo creo que es momento de darle paso a nuestros anunciadores, a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Estamos desde las instalaciones de la Fundación AMDIS, Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, quien está dirigida por la abogada Marta Yanet Torres y nos está hablando sobre la discapacidad en Barranca Bermeja. Doctora Marta Yanet, precisamente de todas esas necesidades, de todas esas falencias que desde el mismo estado, desde el mismo municipio se presentan para la discapacidad en nuestra ciudad, pues en agosto del 2002, hace más de 13 años larguitos ya, que nace esta fundación en donde se genera rehabilitación para las personas en discapacidad, en donde se genera procesos de acompañamiento e inclusión para las personas en situación de discapacidad, inclusión laboral, inclusión académica y por supuesto psicológica, entre muchas otras. ¿Cómo ha sido ese proceso de esos 13 años en donde han pasado gobernantes, en donde han pasado dirigentes, en donde han pasado líderes en nuestra ciudad? ¿Qué le ha tocado a usted vivir en estos 13 años al frente de esta fundación? Bueno, sí, Claudio, mire, efectivamente nosotros empecemos en el año 2002, podríamos decir desde un colectivo de personas invisibles. La realidad es que en Barranca Bermeja efectivamente las personas en condición de discapacidad existían, pero existían y eran de pronto nombradas el 3 de diciembre, que era el Día Internacional de la Discapacidad, y que de pronto por política de gobierno tenían que hacer la fiesta del 3 de diciembre con un encuentro en el
parque recreacional y con un homenaje para nuestro colectivo. Pero finalmente llegar a empezar a trabajar en un proceso de intervención integral ameritaba de que nosotros también rompiéramos con algunos esquemas, y es empezar a hablar de los temas de inclusión. Hablar del tema de inclusión en la ciudadanía, en un municipio como Barrancabermeja, un municipio que en los últimos 10 años ha crecido de una manera importante en el territorio, es también que en la medida en que se va creciendo, también se vaya creciendo en el proceso de inclusión y en el proceso de hacerlo más, una ciudad más incluyente, una ciudad más de oportunidades para las personas en condición de discapacidad. Nosotros nos ha tocado una tarea dura, una tarea quijotesca, una tarea como la que le ha tocado tal vez a muchas instituciones de la ciudad, y hemos permanecido en el tiempo porque finalmente una de las políticas que hemos tenido como institución es tratar de estar en la vanguardia de lo que corresponde a los temas de derechos humanos. El tema del tema de inclusión y el tema de discapacidad es un tema de derechos humanos, y nosotros hacemos una reflexión muy propia, y es que cuando se está hablando de los temas de inclusión, tenemos que hablar que la discapacidad es una condición de vida que se adquiere en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Nadie está exento de tener o padecer una discapacidad en cualquier momento de su vida. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es un ejercicio fuerte de sensibilización, y que todas las políticas de gobierno y de Estado y de municipio tiendan a crear diseños universales, no solo para el tema de discapacidad, sino también pensar en el adulto mayor, en la infancia. Porque finalmente, cuando hablamos de universalización, de la inclusión como un proceso de universalización, es hablar de todos, y no crear o segregar un poco más el tema con el tema de que esto es especialmente para personas con discapacidad, no, sino tratar de hacer un ejercicio de inclusión. Entonces sí, nos ha tocado muy duro, han pasado unos gobiernos en que el tema ha sido de acogida, el tema ha sido importante, ha sido puesto en agenda de gobierno, pero también ha habido otros gobiernos en los que finalmente nos ha tocado batallarla muy fuerte, hacer un ejercicio en el que pretendemos visibilizarles y mostrarles que efectivamente el tema de la inclusión para nosotros es casi que vital, y que toda la municipalidad lo debe entender así. Nosotros hemos tenido gobiernos en los que se han avanzado cosas, pero también, por ejemplo, mire, el último gobierno, este gobierno que estamos terminando, se avanzó en la construcción de un proceso de política pública, en lo que hicimos unas agendas municipales en las que logramos hacer una intervención fuerte con la municipalidad y con los colectivos a fin de que se lograra consolidar una propuesta de política pública. Pero ¿qué pasó? Quedó dentro de los anales, dentro de los anaqueles allá del gobierno municipal, quedaron allá reposando en los escritorios la política pública construida por un colectivo de 10.600 personas con discapacidad, que nos dimos a la tarea de soñar una ciudad distinta, una ciudad incluyente, y que finalmente no se consolidó esa propuesta de inclusión. Es lamentable escuchar eso de parte de una persona que ha liderado la cuestión de discapacidad en Barrancabermeja, porque le ha tocado padecer ese tipo de circunstancias, de buscar, bregar, ir a hablar con los líderes del municipio y hablar con un montón de personas, y que finalmente pues no haya sido logrado este tipo de cosas tan importantes para la población en situación de discapacidad. Doctora Marta Janet, un mensaje de inclusión y precisamente de albergar a Barrancabermeja con una conciencia ciudadana respecto a la discapacidad en nuestra ciudad, porque si usted muy bien lo ha notado, la accidentalidad ha acrecentado los números, los datos estadísticos frente a la discapacidad, y pues es una alarma también que debemos ponernos nosotros, cada uno de los que habitamos esta hermosa ciudad. Dígale a Barrancabermeja cuál es ese mensaje que usted le quiere dar respecto a la conciencia de inclusión, a la conciencia de vincular a personas en situación de discapacidad, porque no podríamos hablar de una discapacidad, sino una supercapacidad en muchas de las personas que están atravesando hoy por algún tipo de limitación física. Claro, Claudio, tienes toda la razón. Mire, fíjate que estos 13 años nos han permitido a nosotros conocer y pasar de escenarios muy amargos a escenarios muy dulces.
Nosotros entendemos que el mensaje para la comunidad de materia de discapacidad debe ser desde tocarnos el corazón y sentir que si hoy no tengo la discapacidad, de pronto mañana la puede tener algún miembro de la familia. Pero finalmente, ¿cuál es? Más que sea un tema de inclusión, es un tema de tolerancia, es un tema de convivencia. El tema de la discapacidad hace parte de esas líneas en las que finalmente uno encontraría que podría estar siendo sujeto de una discriminación. Hablamos de discriminación cuando no tenemos un servicio de salud adecuado, cuando no tenemos acceso a la educación, cuando no tenemos la posibilidad de acceder a un empleo digno y en condiciones. Hablamos de exclusión cuando nuestras casas, las casas de nuestras personas en condición de discapacidad no llenan los requisitos mínimos para tener una calidad de vida, atendiendo a que somos personas en condición de discapacidad, pero por ejemplo nosotros requerimos lo más sencillo, el baño de nuestra casa, que deba tener unas medidas y unos espacios mucho más amplios para que nosotros podamos hacer ese ejercicio de vida, de calidad de vida como se debe. Entonces, el llamado a la comunidad, uno, es entender que el tema de tolerancia, el tema de solidaridad y el tema de fraternidad lo debemos vivir, pero vivirlo plenamente. Vivirlo en la medida en que finalmente estamos en la calle y una persona requiere para su desplazamiento el uso del andén. ¿Por qué no cederle el espacio del andén para que esa persona pueda continuar con su marcha o su tránsito? Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva que va a requerir de un servicio en una institución y que por el tema de su lengua de señas, que no todo mundo hace uso o maneja, porque obviamente es imposible hablar de una universalización, en este momento una universalización del lenguaje de señas, pero que finalmente no le cerremos las puertas de entrada, porque hay mucha población con discapacidad auditiva que se hace entender con sus señas, con su lenguaje corporal, es muy expresivo. Entonces no le cerremos de entrada la puerta a decirle, no, es que usted es sordo y venga con un intérprete, y si no le prestamos el servicio, no lo atendemos. Y si es una persona en condición de discapacidad, que como yo somos usuarias de silla de ruedas, como para acceder a un servicio donde haya un andén, una grada, una puerta estrecha, nos vemos muchas limitaciones, y con un poquitico de cooperación de la comunidad nos hace mucho más alegre la vida y nos hace mucho más posible el hecho de hacer inclusión. El mensaje es que de corazón entendamos que somos seres humanos y que necesitamos de la cooperación y de la solidaridad, que como todos en este universo somos distintos, pero que finalmente hay necesidad de que hagamos un ejercicio de sensibilización y de entrega en el momento de tratar a una persona con discapacidad. Bien, vamos entonces a una pausa y ya regresamos aquí a Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza, para darle finalización a este importante programa sobre la discapacidad en nuestra ciudad. Gracias por continuar con nosotros aquí en Violencia Intrafamiliar, donde todo comienza. Estamos desde las instalaciones de AMDIS hablando amenamente sobre la discapacidad con Marta Janet Torres, la abogada que está como directora al frente de esta institución. Doctora Marta Janet, finalmente, ¿cuál es el balance de este 2015 que le ha dejado al frente de esta institución importante para la discapacidad en nuestra ciudad? Bueno, sí. Finalmente son siempre nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, yo siento que el final de año siempre uno hace un ejercicio en el que mide qué se logró, qué viene para el año entrante, pero es un año de retos, es un año de nuevo gobierno, es un año en el que las expectativas frente a los temas que quedaron en el tintero puedan darse y ser una realidad en nuestra municipalidad, con la esperanza que nos trae la Navidad, la esperanza que nos trae tener unos amigos como ustedes que visibilizan estos temas. Con esa esperanza esperamos que el gobierno nuevo que ingresa a gobernar nuestra ciudad, nuestra municipalidad, haga un ejercicio pleno de inclusión.
Bien, muchas gracias, doctora Marta Gené, por haber aceptado esta invitación y por habernos acogido aquí en las instalaciones de AMDIS, en el barrio 1 de Mayo de nuestra ciudad. A ustedes también muchísimas gracias por estar en este programa atentos sobre este tema importante. Recuerden, la inclusión es el tema de moda en nuestra ciudad para el 2016. A ponerlo en práctica. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao, chao.